Buenos días a todos y bienvenido a un webinar nuevo de FinTech Américas. Mi nombre es Ray Ruga y soy cofundador de FinTech Américas. Como siempre, le quiero dar las gracias por ser parte de nuestra comunidad de líderes y profesionales interesados en la transformación bancaria y por acompañarnos hoy en este webinar. Creo que el tema de que vamos a hablar hoy no puede ser más apasionante desde el punto de vista de la transformación de la industria financiera y el impacto que está teniendo en nuestra región. Particularmente veremos cómo emprendedores innovadores junto a tecnología avanzada están intentando aliviar el problema de la falta de la bancarización para tantos latinoamericanos. Hoy estaremos hablando con el fundador de un neobanco que está liderando la democratización de los servicios financieros en México con alternativas a las tarjetas de crédito y los servicios de débito tradicionales y sin tasas bancarias. Esto es todo un logro teniendo en cuenta que un 60% de la población mexicana no tiene acceso a una cuenta de banco en pleno año 2021. Pero en cambio, prácticamente todos los mexicanos sí tienen un teléfono celular y esa es una de las claves. Con un modelo innovador, experiencia en el mercado y una plataforma tecnológica de pagos avanzada de Galileo, Klar posee un producto crediticio que ha expandido el acceso a la población mexicana no bancarizada y que está transformando la experiencia de los usuarios para esta era digital. Es un caso de éxito del que queremos saber más y hoy lo vamos a hacer. Tenemos la suerte hoy de contar con Stefan Moller, cofundador y CEO de Klar, que va a compartir con nosotros cuáles han sido las claves del éxito de este banco y cómo el desarrollo de la industria en México, uno de los países más grandes de México, está avanzando. Para que conozcan un poco más de Stefan, antes de Klar, en el 2019, fue director de riesgo en Nova Founders Capital, una compañía global de inversiones en tecnología financiera, donde aprendió de primera mano los desafíos que enfrentan los consumidores en su acceso a los servicios financieros. Además, Stefan también fue consultor en Bain & Company, donde se formó en las limitaciones que enfrentan las instituciones financieras en su camino hacia la transformación digital y también ha puesto en marcha varios emprendimientos en México y en Alemania. También nos acompaña Tori Jackson, Head of Business Development and Strategy para Latinoamérica de Galileo, que como saben es una de las compañías líderes a nivel mundial en el desarrollo de plataformas para procesamiento de pagos. Tori es el responsable de la expansión y la estrategia de Galileo en toda la región, además de establecer las relaciones con proveedores de servicios financieros locales, regionales y internacionales para utilizar la plataforma basada en APIs de Galileo y crear soluciones bancarias que aumentan el acceso financiero y la inclusión de las personas, como es el caso de Klar. Tori se ha desempeñado en varios puestos de alto nivel, incluido el de Country Manager para México, donde se asoció con fintechs como Klar y Ualá. Antes de eso, dirigió el desarrollo de nuevo mercado para la compañía, así como los nuevos productos y la experiencia de usuario de Galileo. Ya que el tema de hoy es apasionante, queremos plantear este webinar como una conversación para sus protagonistas, Stefan y Tori, cómo trabajaron juntos y, por supuesto, contamos con ustedes, la audiencia, que quisiéramos que esta entrevista fuera interactiva y que ustedes puedan compartir sus preguntas y lo hacemos dinámicamente y en vivo. Por esto estaremos encantados a responder a todas las preguntas que tengan ustedes y nos pueden enviar por el Q&A de la plataforma o por el chat y pueden ver esos iconos abajo de sus pantallas. Bueno, Stefan, Tori, gracias una vez más por acompañarnos hoy y me gustaría comenzar esta conversación con una pregunta para Stefan. Bueno, Stefan, ¿qué fue lo que viste en México que te animó a lanzar a Klar? Hola Ray, ¿qué tal? Buenas tardes, hola Tori, muchas gracias y un placer estar aquí y hola a toda la audiencia. A tu pregunta, Ray, sobre qué nos motivó para lanzar Klar, o sea, yo creo que son dos factores. Uno un poco más personal, que viene siendo de mi experiencia, que ya hiciste favor de describir un poco, en donde
haciendo consultoría para muchos de los bancos grandes en México, te das cuenta que es muy difícil hacer un pivot de una institución muy poco digitalizada a una institución completamente digitalizada, ¿no? Entonces se puede argumentar, y llevando el argumento al extremo, que es más fácil empezar un banco digital de cero que transicionar o pivotear una institución financiera que no tiene mucho peso digital a un entorno digital. Entonces, yo creo que eso me marcó bastante a título personal. A título un poco más macro y la oportunidad, pues tú también ya la subrayaste, ¿no? Digo, estamos en un país en donde en el 2021 tenemos la mitad de la población sin acceso a una cuenta de banco y el 80-90% sin acceso a una cuenta de crédito. Entonces, pues esos son fundamentals de la ecuación que hacen bastante interesante perseguir esta oportunidad. Entonces, básicamente esos son a grandes rasgos los dos factores que nos motivaron para empezar de cero, ¿no? Una institución puramente digital y atacar esta oportunidad con soluciones diferenciadas, con un core tecnológico más fuerte y que nos permitan atacar segmentos o servir segmentos que cuesta trabajo a los bancos grandes hacerlo. Oye, y cuando lanzaste, ¿a qué audiencia le estabas apuntando del inicio? Pues nos acabamos colocando en segmentos socioeconómicos, digo, aquí en México se le dice, o sea, es un C más hasta un D más, ¿no? Que son más o menos como el middle class, middle lower income. Básicamente ahí es donde nos estamos colocando y ahí es en donde está el 80% de la población en México. Bueno, tal vez más alrededor del 60%. Entonces, lo que nosotros ahí queremos, o sea, tienes dos propuestas de valor diferenciadas, ¿no? Cuando te vas un poquito más abajo, son personas que no están bancarizadas, ¿no? Que son los famosos underbanked, y principalmente porque a los bancos o a los incumbents no les es rentable ofrecerles servicios a estos demográficos. Y cuando hablamos de un demográfico un poco más arriba, que eso les llamamos nosotros o se les conoce como los underbanked, que sí tienen una relación bancaria, pero es una relación no óptima, ¿no? En donde se les están cobrando demasiadas cuotas, donde se les están cobrando demasiados fees, donde no hay un retorno sobre su dinero, donde tal vez tienen una relación de débito, pero no pueden conseguir una relación de crédito. Entonces, pues son esos dos segmentos que se están atacando y creo que tenemos que ser muy cuidadosos en atacarlos de manera diferente porque la solución que estamos, el problema que estamos solucionando es diferente. Bueno, y tenemos muchísimo por acá para cubrir. Entonces, vas a lanzar un banco digital desde cero. ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son las consideraciones y cómo empiezas a crear tecnologías? Es algo muy ambicioso. ¿Cómo empiezas la arquitectura de diseñar semejante proyecto? Sí, o sea, digo, tiene su bastante complejidad, o sea, y para mí la arquitectura en ese estado, o sea, tan incipiente es la arquitectura del equipo, ¿no? Porque yo al final no soy responsable de la arquitectura tecnológica que se acaba haciendo. Entonces, lo que yo me tengo que asegurar es que esté la persona correcta, con la experiencia correcta, con la personalidad correcta, con el liderazgo indicado para tomar estas decisiones de tecnología, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, o sea, así pues me subo al barco a nuestro CTO, que es una persona con, no sé, 20 años de experiencia en tecnología, trabajando para empresas como Google, para empresas como Uber, y también para entidades dentro del mundo fintech, ¿no? Como N26. Entonces, esa es mi responsabilidad principal en ese estado de la empresa, ¿no? De entender qué es lo que sé y qué es lo que no sé y asegurarme que en el equipo estén las personas que puedan ayudarnos a tomar una decisión en el lado tecnológico que yo no necesariamente pueda tomar. Entonces, para mí ese es el primer paso de asegurarte que esté el liderazgo correcto del lado de la tecnología, porque pues si estás armando un negocio o un banco digital, es primordial asegurarte que tengas esos skills cubiertos. Y entonces, obviamente, la tecnología, la base tecnológica es un componente crítico cuando estás
construyendo un banco, un neobanco. Aquí está Tori de Galileo. ¿Cómo ustedes se ponen a considerar la tecnología que van a utilizar? ¿Cómo va el pensamiento? ¿Qué es lo que están buscando ustedes de la tecnología, de los socios tecnológicos que van a montar cuando es un proyecto que estás comenzando de cero? Sí, no, Claro. es una muy buena pregunta. Perdón. No, perdóname, Tony, Bueno, adelante. bueno, principalmente muchas gracias a Rey y Stefan para estar aquí hoy. Principalmente de perspectiva de Galileo, la verdad, vimos al mercado y hasta la región en la TAM y estando ahora en Reforma, ¿no? Podrías caminar sobre Reforma y ver todos los edificios y bancos impresionantes y todos, y está difícil captar que hay un problema con la de que hay esas compañías que se dedican a dar esos servicios. Entonces, venimos, creo que con una visión de poder traer eso y es la verdad, como habló Stefan de su equipo, quería comentar, es algo que nos dimos cuenta desde el principio, que había alineado y puesto un equipo impresionante con expertise y entendimiento de las necesidades locales y hasta lo que se necesita el usuario, ¿no? Y podríamos colaborar y realmente entender cómo podríamos juntos ayudar a habilitar esos nuevos tipos de casos de usos y productos que les podría ayudar a este segmento de que habló Stefan y llenar esos huecos de este nivel habilitador para ayudar que Stefan y Clar y sus usuarios podrían tener y ya tener bien puesto la experiencia de usuario y resolviendo algunos de esos desafíos que existen en el mercado. ¿Y cómo lo ves, Stefan, de tu punto de vista? So, acá Galileo tienes una empresa global con una tecnología muy avanzada y ustedes están ahora empezando. ¿Cómo lo vieron ustedes y cómo fue el encuentro en la arquitectura de inicio con Galileo? Sí, similar a como lo describe Tori. Para nosotros, o sea, cuando empezamos con este proyecto y pues con la gente indicada como describía, nos vamos dando cuenta que hay diferentes retos, ¿no? Uno de ellos importante es la falta de infraestructura tecnológica para armar una entidad de servicios financieros 100% digital. Entonces, este reto pues nos lleva a otra conclusión a la que ya aludía Tori, que dices, bueno, nosotros no podemos hacer todo, somos una empresa joven, tenemos recursos limitados, ingenieros limitados, capital limitado. Nosotros necesitamos enfocar esos recursos a las partes del negocio, de la cadena de valor que van a ser diferenciadores, ¿no? Que nosotros lo vemos hoy día como el producto, ¿no? Cómo ofrecemos un producto diferenciado al usuario, cómo nos aseguramos de que el onboarding sea de una manera diferenciada y más dinámica. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que ir enfocando y priorizando los esfuerzos. Y es ahí en donde decidimos trabajar con Galileo, porque decimos, bueno, nosotros vamos a hacer esto con los recursos que tenemos, pero para que el negocio pueda operar necesitamos también de estas cosas. Una de ellas es en donde Galileo entra y nos ofrece su plataforma tecnológica para ya nosotros enchufarnos y ellos hacer esa última milla, por ejemplo, en el procesamiento de tarjetas. Entonces, ahí nos damos a la tarea de evaluar a diferentes vendors o potenciales partners, definir claramente cuáles son los criterios que nosotros necesitamos para tomar la decisión, y es ahí como decidimos trabajar junto con Galileo para completar esa parte del negocio. Mira, aquí ya, y voy a estar empezando que tenemos varias preguntas acá entrando. Tengo acá una que dice, buenas tardes, soy Darwin Sumara, CEO de YPay.com colombiano, y me gustaría preguntar qué tan complicado ha sido ofrecer sus soluciones fintech teniendo en cuenta factores como el monopolio financiero de la banca tradicional y las regulaciones gubernamentales en su país, en México.
Sí, es un negocio complejo, ¿no? Por los grandes retos que definíamos al principio. Uno al que ya me metí, que es el tema de infraestructura de tecnología, que ahí se puede resolver con un partner como Galileo, ¿no? De decir, oye, es un partner que nos ayuda, que nos permite mantener el nivel de excelencia tecnológica que tenemos dentro, lo podemos extender con base en un partnership con ellos. Entonces, es complejo, pero partners como Galileo lo facilitan. Ahora, del lado de la regulación, pues también tiene su complejidad como toda regulación. Sin embargo, el regulador pues tiene un interés que esos indicadores de terror del 50% no bancarizados, 90% sin acceso a una tarjeta de crédito cambien. Entonces, hay una disposición importante del regulador a empezar a picarle a ese monopolio que se tiene de las 6, 7 entidades grandes. Y es así nosotros como también hacemos, ¿no? A través de un vehículo regulado que se llama la licencia FinTech, que nos permite empezar esto de manera gradual y sin un requerimiento de capital como el fuera de un banco, ¿no? Entonces, del lado tecnológico, pues es ahí donde apalancamos partnerships como el de Galileo, que le quitan mucha complejidad al negocio, y del lado regulatorio, pues también moviéndonos y apoyándonos con el regulador para que no haya un riesgo binario para el negocio. Y Tori, ustedes han hecho y están haciendo una apuesta importante en las Américas. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en México y en la región que lo ha llevado a esta oportunidad? Muy curioso porque ustedes obviamente son una empresa norteamericana basada en Norteamérica y la verdad que han salido ustedes, yo creo que muy agresivamente en expandiendo su mercado en las Américas y me encantaría entender un poco de cómo ustedes ven el mercado y por qué es lo que lo está impulsando. Sí, creo que, bueno, si hablamos desde el principio de Galileo y lo que fue la meta y los clientes y productos que hemos desarrollado, siempre fue enfocado en lo que son los menos bancarizados hasta en los Estados Unidos hace 20 años, enfocado mucho en el mercado de prepaid y los que no tenían como una cuenta bancaria tradicional. Entonces, creo que siempre hemos vivido un poco de ese lado, de poder habilitar esos tipos de programa, ese segmento que no han tenido acceso a esas herramientas o esos productos que son algo comunes, ¿no? A nivel mundial. Entonces, si vemos a la región en Latinoamérica, obviamente hay una gran necesidad para esos tipos de servicios y lo podríamos ver como muy obvio al nivel del usuario o de consumer, ¿no? Pero creo que en donde nosotros vivimos, si podremos como tomar un paso detrás y ver realmente lo que son los problemas o dónde están los huecos en la cadena, en la industria, en pagos en general, de que se tiene que llenar para poder habilitar a esos productos que se dirige al usuario, ¿no? Y que ataca esos problemas. Entonces, eso creo que es porque nos llevamos muy bien con Clar y porque hicimos un buen match ahí, es porque tenía muy captado esas necesidades y podríamos ver realmente lo que eran los huecos así para habilitar y dar las herramientas para que se llenara esos huecos y para que pudieran dar esos productos al nivel de consumidor. Entonces, yo, bueno, en Galileo en general, creo que lo vemos con una oportunidad de seguir de hacer lo que estamos haciendo en el sentido de servir a los que no tienen cuenta bancaria o los que no son bancarizados o menos bancarizadas y ofrecer los mismos productos que la mayoría de la población, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tienen acceso, ¿no? Y es a través de nuestros socios y clientes como Clar, de que nosotros podamos habilitar y realmente llegar a llenar esas necesidades del mercado y de la región. Mira, yo creo que vamos a tocar ahora el tema del elefante en la sala, ¿no? Que es el COVID del año pasado fue un evento ultra impactante para la industria y hemos visto, o quisiera ver, lo que hemos visto en otros mercados ha sido una convergencia en los canales digitales por razones obvias.
Stefan, ¿cómo vieron ustedes el tema de cómo impactó COVID al negocio de ustedes? ¿Fue algo que disparó o ya ustedes estaban disparados cuando llegó? Sí, es una buena pregunta y muy presente. O sea, yo creo que nos afectó de dos formas, ¿no? Una que era más como el keep the lights on, de mantener la operación del negocio, ¿no? Porque pues, para mí también es importante decir, oye, ¿cómo nos aseguramos que se mantenga la productividad de los equipos y de los sistemas, ¿no? Entonces, eso ahí también volvemos a las ventajas de ser una entidad 100% digital. La transición sucedió en 2 días, todos nos fuimos a trabajar a la casa, seguimos trabajando en la casa y las cosas funcionan, ¿no? Comparado otra vez con los bancos grandes, pues se ve una diferencia clara. Ahora, del lado de la demanda es el otro factor importante que tuvo una consecuencia, ¿no? O sea, nosotros hemos visto la demanda por nuestros productos desde los últimos 6 meses se cuatriplicó, ¿no? O sea, y este es un dato un poquito anticuado, pero ahí estábamos más o menos en noviembre, ¿no? Entonces, 6 meses de que empezó este tema de la cuarentena. Entonces, muchos factores pues van favoreciendo a la digitalización y lamentablemente el COVID es uno de ellos, ¿no? En donde ir al banco era bastante complicado pre-COVID, ir al banco hoy día con 2 metros de distancia, pues acaban formando filas de kilómetros afuera, ¿no? Entonces, pues sí, a las personas, a los usuarios que no necesariamente se sentían cómodos con una institución 100% digital, también van cambiando los comportamientos y se nota un poco más de comodidad. ¿Le cambió el perfil de los clientes que estaban viendo entrando a la plataforma? Sí, empezamos, por ejemplo, a ver un alce en la edad promedio, ¿no? Empezamos a ver un alce de clientas mujeres, ¿no? Que aquí en México tienden a tener un poco menos, o la aceptación de productos 100% digitales un poco disruptivos, acaba sucediendo después, o por lo menos esa ha sido nuestra experiencia. Entonces, sí, en los demográficos también se va viendo un cambio importante. Mira, aquí estoy viendo acá simultáneamente que están entrando muchísimas preguntas y aquí entró una interesante que dice, buenas tardes, mi nombre es Ernesto de Castro, General Manager de Credit en Colombia. Muchos colombianos, bienvenidos a los paisanos de Colombia. ¿No ven como un riesgo que la tecnología del negocio o parte de ella dependa de un tercero, en este caso Galileo? ¿Es preferible que el desarrollo sea interno? Es una pregunta, ¿cómo es una buena pregunta? ¿Cómo ves eso? O sea, sí es un riesgo el hecho de que esté con un tercero que no esté operando al mismo nivel que nosotros queremos operar y armar este negocio, ¿no? Que es a fin de cuentas lo que nos llevó a trabajar con Galileo, ¿no? Porque nosotros decidimos, oye, ¿cuáles son los criterios? Los criterios acaban teniendo que ver con la calidad de su plataforma, con el reliability de su plataforma, con el SLA de su plataforma, la robustez, la modularidad que nos permita construir los productos que queremos apoyados con su plataforma. Entonces, la pregunta es muy válida y la respuesta es que sí, pero yo creo que el riesgo es que esté en manos de un partner que no está a ese nivel o que no te pueda garantizar esos criterios que nosotros mencionamos. Entonces es ahí en donde esta decisión se vuelve crítica, porque estando en manos del partner incorrecto es un riesgo, estando en manos del partner correcto es una ventaja porque te permite trabajar sobre las cosas que van a diferenciar el negocio. Y Tori, ¿qué cuentas de esto? Aquí es una empresa que está diciendo desarrollar internamente o hacer socio de ustedes. ¿Qué dirías acá a Ernesto? No, la verdad es una muy buena pregunta. Yo digo que la verdad en ese sentido tecnológicamente es lo que nosotros hemos enfocado desde siempre, y las cosas que ha dicho Stefan en el sentido de reliability, uptime, escalabilidad, alcance en la plataforma y tropicalización de las herramientas, ¿no?
siento que hay mucho y Stefan puede hablar más de eso, de lo que puede enfocar, lo que tiene que enfocar Stefan como un program manager, lo que va a dar como el producto final al usuario, que realmente se tienen que enfocar 100% en este usuario, ¿no? Hablamos mucho de la experiencia del usuario y los neobancos que realmente conocen perfectamente su customer final, ¿no? Y yo digo que como bien dijo Stefan, tener un partner que puedes confiar, que vas a estar ahí haciendo lo que se requiere y demanda el producto. Obviamente, cuando se trata del dinero de alguien, ¿no? es algo muy serio, es algo que nosotros lo tomamos muy seriamente y estamos ahí para cuidar de que pasan bien las cosas y que la tecnología está adecuadamente desarrollada, de poder dar este comfort o este consuelo o esta confianza más que nada en la plataforma, y para que ellos también pueden enfocar y poner esta energía en lo que es el producto y lo que son las necesidades del usuario. Entonces, creo que hacemos como un buen match de poder nosotros encargar de eso y dejar que Klar se puede enfocar en su producto y escalar el alcance de su programa. Y yo le agregaría a Ernesto que si un negocio de esto se pone a desarrollar desde el inicio este tipo de tecnología tan sofisticada, no es un banco, es una compañía de tecnología que está desarrollando. Es muy difícil. Y siempre de lo que hemos visto nosotros, que es un poco el Open API, lo que estamos promoviendo, que la banca sea más abierta con su plataforma, es que esto ayuda a los emprendedores o a las instituciones enfocarse en los clientes con las mejores herramientas que hay en el mercado, porque si hay que inventar de interno desarrollar cada producto, se convierte muy difícil y muy caro. No es factible para un negocio que está comenzando y todas las necesidades que tiene. Ahí vamos. Entonces, sí, y si podría agregar un poco ahí. Sí, perdón, agregar un poco ahí, la verdad le da un poco de agilidad, como mucha agilidad hay ya en ese mercado y el momento en tiempo que estamos viviendo en la industria de pagos. Hay muchísimos habilitadores que vienen al mercado y ofrecer productos muy especializados en resolver problemas y cosas específicas, y ofreciendo APIs de poder ayudar a esas compañías que pueden palanquear y ser muy ágil en desarrollar lo que es su solución y volver a decir, enfocar en su usuario. Mira, aquí tenemos una muy buena pregunta. A ver, se me fue acá, que están entrando. Quiero llegarle a esta. Dice, Fabiola Sánchez Almaraz, editora de revista Inversiones del Grupo Reforma. ¿Cuál es la perspectiva de los neobancos en México? ¿Cómo ha sido la aceptación de los usuarios de servicios financieros que cada vez confían menos en la banca tradicional? Ahí, Stefan, aquí te pongo la pregunta esa. ¿Cómo está recibiendo el mercado viendo un banco nuevo que a lo mejor no han conocido y le está ofreciendo servicios? ¿Cómo se está transmitiendo la confianza con los clientes? ¿Cómo ves eso? Claro, pues es muy positiva la respuesta, ¿no? Siendo muy honestos, es más positiva que nuestras proyecciones más optimistas desde su momento, ¿no? Yo creo que el momento es correcto del lado del usuario, en donde ya muchas partes de su vida se han movido a productos 100% digitales, como pudiera ser el entretenimiento a través de Netflix o el transporte a través de Uber, como un ejemplo. Dicen, oye, ¿por qué mi dinero sigue funcionando como hace 15 años? ¿No? Entonces, algo que nosotros no somos 100% responsables, pero que el mercado va creando es ese caminito hacia una vida, una cotidianidad más digital, ¿no? Entonces, de ahí nos beneficiamos, yo creo. Y lo que no es nuestro trabajo es convencer a los usuarios de que se queden,
¿no? Porque decir, oye, nosotros hacemos un esfuerzo por adquirir esos usuarios y todos nuestros esfuerzos están centrados en la retención de estos usuarios, ¿no? Entonces, necesitamos enfocarnos en hacer un producto diferenciado, ¿no? Que les demos tal vez una línea de crédito que no les ofrecen en su banco, que les demos un servicio de soporte que no les dan en su banco, y esa es nuestra tarea primordial, ¿no? La aceptación. Entonces, eso es a nivel conceptual. Ya a nivel más objetivo, nosotros hemos abierto aproximadamente 350,000 cuentas en el año y medio que llevamos operando, y te digo, todos nuestros ejercicios van enfocados a la retención y a mantener a los clientes activos e irnos ganando la relación primaria, ¿no? Que esa es una realidad también de la categoría, de decir, oye, hay muchos de nuestros usuarios en donde hoy tienen una cuenta con Klar, pero también tienen una cuenta con BBVA, ¿no? O Santander, o uno de los grandotes. Entonces, ahí la tarea de la categoría y el reto de esta categoría es asegurarnos que cada vez más de sus gastos estén de nuestro lado que el del otro, que cada vez más de sus ingresos estén de nuestro lado que el del otro, que cada vez más de su crédito esté de nuestro lado que del otro. Y ya, puntualmente, y que llegue un momento en donde no se necesita una cuenta secundaria. Entonces, crecer el porcentaje de la cartera del cliente. Exactamente. Y eso lo ves como una función de cómo se transmite la confianza, o es una función de ofrecer productos nuevos? Yo, o sea, creo que es una combinación de ambas. O sea, la filosofía de Klar va más inclinada hacia la segunda, de decir, oye, un producto diferenciado, ¿no? Y sobre todo en un mercado en México en donde la diferenciación puede ser binaria, tal vez aquí te lo dan y allá no. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestros modelos de riesgos puedan otorgar una línea de crédito de 5,000 pesos a alguien que se la ha negado en todos lados, ¿no? O sea, ese es un argumento mucho más tangible en donde se trata puramente del producto, que con marketing se puede aprovechar o creando un lazo de confianza, pero a fin de cuentas, pues no, o sea, el argumento de este lado de producto va a ser mucho más fuerte que haciendo un marketing que le inspire más confianza o no. Tiene que ir de la mano, ¿no? Porque algo que así han hecho, o sea, que han hecho bien y mal los bancos es crear confianza en instituciones, ¿no? O sea, con Torres en Reforma y con 200,000 sucursales, pero también han hecho un mal trabajo porque han perdido mucha de esa confianza, ¿no? Entonces nosotros necesitamos encontrar ese balance. Mira, aquí, Tori, tenemos una pregunta que preguntan desde Jorge Rodríguez Lara, subgerente de negocios Cooperativa de Ahorro y Crédito en Ecuador. Pregunta si Galileo se puede acoplar a cualquier core bancario. Sí, la verdad, en Galileo somos muy flexibles en el sentido de cómo vamos a registrar, y tenemos los APIs necesarios para que podemos poner modelos distintos, ¿no? Y hasta que trabajando con un core bancario que ya existe, o siendo Galileo mismo como ese core, ¿no? Entonces, obviamente, cada fintech o cada casa de uso tiene su chiste, tiene su forma de trabajar, ¿no? Y entonces lo vemos como cada uno con su propia receta o sabor, y tenemos las herramientas de poder alcanzar varios modelos. Uno de ellos sean utilizando los APIs nuestros para aprovechar la tecnología de Galileo, pero mantener los propios balances y su propio como system of record de su lado, por supuesto. Y una pregunta, Stefan, que Guillermo Marchoni, director de programa de banca digital en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, tiene una pregunta sobre el roadmap de Klar, al igual que otros neobancos en otros mercados como Revolut, Starling, etcétera, tienen en su roadmap ir al segmento B2B para pequeñas empresas y autónomos, que también es un sector desatendido por la banca tradicional. Una buena pregunta, porque nosotros siempre estamos promoviéndole y diciéndole a los bancos que el PYME es un mercado en América Latina muy desatendido. ¿Ustedes lo tienen en su mapa de desarrollo? Sí, es una pregunta muy buena y muy presente dentro de Klar. La respuesta resumida es sí. Es una adyacencia obvia en donde, por un lado, como dices, Ray, hay muchas cosas, está muy desatendida.
Curiosamente en México se ve, o sea, hay muchas fintechs que las han atendido bien desde un lado, desde un punto de vista crediticio, pero no necesariamente transaccional. Entonces yo diría que son modelos semidigitales en donde pues piden un crédito, checan tus papeles un poquito más rápido que en el banco y te dan un crédito. Pero una solución de pagos, una solución transaccional, una solución de KYC como las que nosotros hemos construido para el lado B2C, pues se pueden apalancar bastante fácil, bueno, no, relativamente fácil para el sector del B2B. Entonces, definitivamente tenemos muchos activos del lado regulatorio, del lado tecnológico, que podemos apalancar para ese segmento, pero nos tenemos que asegurar que hagamos un par de cosas bien antes de querer hacer tantas cosas regular. Entonces va a ser una cuestión, la pregunta es más cuándo que el sí o no. Tori, estamos viendo y obviamente el sector de pagos está ardiente en la región y mundialmente, y especialmente todos los pagos en tiempo real, como la plataforma de Galileo, que le ofrece la gama entera de opciones de pagos, cómo ustedes están mirando y qué están viendo ustedes en el mercado y por dónde ven ustedes que es lo más pendiente que hay con temas de lo que está requiriendo los clientes en la región para pagos. Sí, yo digo que las necesidades en la región son distintos, ¿no? Hay mucho, yo diría que una falta de confianza en las instituciones tradicionales que han estado, Stefan tocó un poco de eso. Entonces creo que primero tenemos que lograr esa confianza, y ya tocando un poco a la pregunta que hicieron a respecto de COVID y a cómo ha promovido esas necesidades, creo que ha ayudado un poco a bajar un poco la barrera y como mentalidad un poco de no confío en los pagos digitales. Y tradicionalmente hay la mayoría que han hecho las transacciones y compras, etcétera, con efectivo. Obviamente nos encontramos en una situación hoy día que eso ya no es posible en todos los casos, y de poder lograr y tener acceso a las cosas y cosas que la mayoría de las personas tienen que ya acceder a una plataforma o a algún CLAR de poder tener acceso a eso. Entonces veo, primero es dar la primera barrera es de que ellos estén entendiendo y consciente y tienen los productos de poder ya gastar y usar los pagos digitales. Y ya creo que ese es el beneficio de tener como un program manager, alguien que esté enterado de esas necesidades y que estén desarrollando su programa alrededor de estas necesidades del usuario. Entonces, veo en LATAM, por ejemplo, la necesidad, hay muchos que necesitan acceso a su dinero en lo que han trabajado y lo que han ganado de forma inmediata, ¿no? De que si trabajo hoy, necesito mañana estos fondos para poder alimentar a mi familia o trabajar o lo que fuera. Entonces, creo que a través de Galileo y las APIs y lo que tenemos desarrollado es la forma que puedan hacer cosas interesantes de esa forma, de alcanzar y poner, una receta de que ataca directamente a esos tipos de necesidades. Entonces, creo que con la cantidad y lo que tenemos en varios... No sé si me congelé yo o se congelaron. Sí, yo sí sigo escuchando. Perdón, fui yo entonces. Entonces, en tal forma, con las APIs que tenemos, creo que hay combinaciones de que la verdad se dirige directamente a habilitar a esos tipos de soluciones, ¿no? Y soluciones que puede palanquear un CLAR de dirigir al usuario y ya cambiar un poco mentalidad o falta de confianza en esas, como esas, en el segmento y en la industria en general en LATAM.
Aquí, mira, una buenísima pregunta, Stefan, que entra de Daniel Vargas, que pregunta, ¿qué tipo de modelos de riesgo utilizan para otorgar créditos a no bancarizados y sin información de suficiente? Sí, nosotros utilizamos primordialmente datos transaccionales una vez que los tengamos como clientes, ¿no? Entonces utilizamos datos de cómo gastan su dinero, cómo ingresan su dinero, en dónde gastan su dinero, en dónde ingresan su dinero. Entonces, corremos diferentes modelos, ¿no? En donde estamos tratando de encontrar cuáles son las combinaciones de esos patrones de datos internos, sobre todo transaccionales, aunados a datos externos que pudieran ver con la geografía o con patrones de movimiento que nos agreguen a la certidumbre para poder hacer una decisión correcta. Entonces, básicamente es donde nos enfocamos. México sigue siendo un país en donde el buró de crédito cubre al 40% de la población adulta. Entonces, no, a veces suena raro, pero no se necesita un grado de sofisticación para llegar a esa última brecha de los 3% que no tienen datos. La gran mayoría de los adultos en México no tienen datos en el buró de crédito. Entonces, creo que hay muchas cosas que hacer ahí y estamos empezando por las cosas más básicas antes de migrarnos a algoritmos más complejos. ¿De dónde vienen la mayoría de los clientes? ¿Están en Ciudad México, en los centros urbanos o cómo ustedes le apuntan? ¿Están entrando? Interesante de saber un poco de dónde vienen. Sí, en su mayoría vienen de ciudades de alrededor 1 millón de usuarios, entre 500,000 personas y 1 millón de usuarios, que creo que en México se considera ciudades pequeñas. Entonces, no necesariamente es de la Ciudad de México, en donde está concentrada la gran mayoría de la población, sino que estamos hablando de ciudades un poco más pequeñas, en donde el acceso, tal vez las redes de los bancos, de las sucursales de los bancos ya no son tan densas, en donde hay hay un factor importante de comodidad, de no tener que ir a sacar una cuenta, etcétera. Entonces, más o menos es en donde estamos hoy día, en esos núcleos o en esas pequeñas urbes de entre 500,000 y 1 millón de habitantes. Tori, una pregunta. Cuando mirando para modernizar un sistema de pagos, ¿qué tiempo tarda una instalación de la plataforma de ustedes? Sí, es una buena pregunta y creo que siempre estamos obviamente innovando para traer a nuevos productos para nuestros clientes, pero a la vez trabajando de bajar un poco la barrera y los tiempos y requerimientos de poder hacer y hacer una integración exitosa, ¿no? Hay muchos tiempos diferentes dependiendo, creo que algo que es importante tocar, que es algo que colaboramos juntos, ¿no? Estamos dispuestos y tenemos recursos de poder correr al pace de que nuestros clientes están dispuestos a hacer, pero el tiempo, dependiendo en el tipo de cliente, normalmente es entre 3 a 4 meses en poder recorrer una implementación. Pero obviamente dependiendo a las capacidades y expertise que trae del lado del cliente, ¿no? Porque es algo muy involucrado que trabajamos como equipo en lograr, pero hay cosas que dependen en ambos lados de poder cumplir para que llegue con este pace que buscamos todos. Stefan, aquí una pregunta que voy a reformársela, que entra de la República Dominicana, de Jeremy Santos Acosta, que pregunta de qué acciones y criterios tomaron en cuenta para seleccionar y desarrollar el personal y del equipo. ¿Cómo cuando estuviste armando este equipo, qué fue lo que tenías en cuenta de poner un equipo de clase mundial para desarrollar el proyecto? Sí, buena pregunta. O sea, yo creo que los criterios, o sea, el principal es la capacidad de ejecución, ¿no? Que yo creo que la puedes derivar
de su experiencia que tengan, ¿no? Entonces, para mí eso es crítico, es muy difícil empezar, o sea, sobre todo en las áreas más técnicas, ¿no? O sea, o en las áreas reguladas del negocio, ahí necesitas personas que ya hayan hecho cosas similares. Y por otro lado, lo que yo creo que es curioso es que en el área de negocio hay muchas personas que no tienen experiencia en el sector financiero o en el sector bancario, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que necesitas es por la capacidad un poco más bruta de poder ejecutar a cierta velocidad, poder operar, poder crear procesos y escalarlos. Entonces, es como un balance fino, yo creo que se tiene que jugar en fintech entre personas que ya hayan hecho cosas similares, sobre todo del lado técnico y no solo tecnológico, pero también regulatorio, en el back office, en el controlling, etcétera, en donde tenemos personas que llevan trabajando en el sector financiero 15 años. Pero también necesitamos asegurarnos que no solo pues, nos traigamos como al piso del banco XYZ, sino que también entre gente con ideas nuevas, con capacidades nuevas. Entonces, yo creo que es un detalle, o sea, es una balanza ahí un poco fina. Lo que sí buscamos también en el lado tecnológico, obviamente que tengan una capacidad y un entendimiento tecnológico muy elevado, pero también del lado de negocio, necesitamos que todos entendamos la parte tecnológica de cómo están construidos nuestros sistemas, cómo está construida nuestra conexión a Galileo, qué es lo que hace Galileo, qué es lo que hacemos nosotros, cómo cambios regulatorios pudieran impactar esto. Entonces, yo creo que si quieres armar un banco digital y si quieres armar una empresa de tecnología, pues necesitas que se permee a lo largo de todo la organización, porque si no acaba siendo a veces como puede pasar en bancos de que es TI y nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hemos buscado, que le hemos batallado porque es difícil encontrar ese expertise en gente no técnica, pero es algo que nos importa mucho. Y Tori, mirando del lado de ustedes, ¿qué requerimientos tienen ustedes en el lado de los bancos? ¿Qué nivel de expertise tecnológico necesitan ustedes para poder ejecutar la instalación de su plataforma? Sí, yo diría lo importante es poder conocer las herramientas y las diferentes habilitadores que están en el mercado, ¿no? ¿Qué herramientas tienes a su disposición de poder construir su producto y qué es la forma que lo puedes consumir a esta tecnología y eso es lo que nosotros hacemos al nivel de APIs, ¿no? Y es importante, si quieres lanzar un neobanco o cualquier institución así, es importante que sepan y aprenden a cómo consumir los APIs y desarrollar el programa alrededor de las herramientas que tienes a tu disposición. Y dijo algo muy clave con Stefan al nivel de regulación, ¿no? Hay que saber lo que son las opciones regulatorias. Vemos obviamente en México con la ley FinTech, etcétera, que permite a otras instituciones de poder emitir y participar en el mercado. Entonces es bastante importante conocer lo que son esas opciones y cuál es lo mejor o lo más eficaz de poder lanzar el producto. Creo que de llamarlo la ley FinTech, a veces creo que promueve la idea que tienes que, si eres FinTech, a fuerza tienes que tener esta licencia o esa es como la única opción de poder operar. Entonces, creo que es un poco de aprendizaje y asegurar que estás bien consciente de lo que son las opciones en los mercados indicados, en lo que quieres lanzar, igual que ver esto como un habilitador en su propio sentido, pero a la vez los habilitadores y los APIs que tienes alrededor y quién puedes palanquear de poder lanzar el producto y estar cumpliendo con bueno, los desafíos y lo que estás intentando resolver. Mira, Stefan, acá tengo a Germán Barjao que pregunta de si ustedes están considerando expandir afuera del mercado de México a otros países. La respuesta corta es no.
No por ahora. Yo creo que hay mucho que hacer en el sector B2C. Y como se mencionaba en una pregunta anterior, hay muchas adyacencias que también están desatendidas, ¿no? El sector de los microempresarios, el sector de las pymes. Entonces, siendo realistas, la complejidad del negocio, el tamaño del mercado son importantes. Entonces, queremos asegurarnos que entendamos bien esto, que apalanquemos los activos que hemos construido aquí en México para adyacencias antes de pensar en una expansión a otros países. Y mirando, tú tienes un antecedente de haber sido en el lado de los VCs o sabes cómo analizar un poco las oportunidades. ¿Qué dirías tú a los países más pequeños? ¿Qué requiere el mercado para que sea interesante lanzar este tipo de negocio? ¿Cuánto techo tiene que haber para que este tipo de negocio sea interesante? Considerando lo que acabas de decir, las complejidades de lanzar un negocio de una banca digital. Sí, pues es interesante porque, digo, nosotros, el negocio, no sé, lanzó hace un año y pico, pero lleva existiendo, ponle 2 años, y ha cambiado mucho la narrativa de los inversionistas, ¿no? Antes puramente, o las preguntas de los inversionistas, ¿no? O la interrogatoria de los inversionistas. Antes puramente era oye, ¿cuántos usuarios, cuántas tarjetas has enviado, cuántas tarjetas has enviado tirado de la ventana? Y hoy día la conversación se ha bajado mucho más a algo que tiene más sentido, que son pues, los economics, ¿no? Oye, de esas tarjetas que aventaste de la ventana, ¿cuántas recogieron y cuántas transaccionan? Oye, de estas que aventaste por la ventana, pues cuántas se puede decir que es una relación primaria o al tema que platicábamos, Ray, una más share of wallet o porcentaje de la cartera. Entonces, la oportunidad macro en México, pues no hay que venderla, ¿no? Es un país bastante desarrollado, 130 millones de personas y la mitad no tiene una cuenta de banco, es absurdo. Entonces, eso nunca ha sido difícil. Lo difícil ahora, bueno, el reto ahora, pues es venderlo mucho más a nivel unit economics. Lo bueno es que nosotros siempre empezamos este negocio con esa filosofía, ¿no? De enfocarnos, de crecer a un paso que sea lo suficientemente atractivo, ¿no? Para poder tener esas conversaciones, pero siempre llevar la conversación a un nivel más profundo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, más que, oye, ¿qué tan grande es el mercado? El mercado en México es enorme, es qué tan bien lo estás sirviendo y qué tanto te estás haciendo de esas relaciones primarias. Y aquí acá entra una pregunta y disculpa, Alan Simberkoch, no sé, perdona que disculpa con el apellido, pero dice para Stefan, sin entrar en detalles confidenciales, ¿cuál es tu opinión sobre estrategias de partnerships para poder escalar el negocio y lanzar nuevos productos y servicios? Sí, es una buena pregunta y yo creo que va muy relacionado al tema que hemos estado hablando con Galileo, que es nuestro partnership más exitoso, ¿no? O sea, la filosofía aplica a temas de infraestructura, pero también a temas, si entiendo bien la pregunta, un poco más comerciales, ¿no? En donde decimos, a ver, nosotros podemos hacer 10 cosas o 3 cosas o una cosa y la tenemos que ejecutar perfecto. El negocio requiere que se hagan 12 cosas. El crecimiento exponencial a través de una nueva red de distribución requiere 15 cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos apalancar de socios para que nosotros nos enfoquemos en donde está el valor? Yo creo que, o sea, lo que voy con toda esta explicación es que estamos abiertos, pero necesitamos, igual que con este caso de éxito del partnership con Galileo, que sea el partner correcto, ¿no? Que se mencionaba en una pregunta anteriormente. Oye, ¿es un riesgo? Pues sí, si es el partner incorrecto. Si le apuestas todo a una partnership comercial que te acabe perjudicando, también es un riesgo. Si le apuestas al partnership correcto, creces como cohete, ¿no? Bueno, existe ese escenario. Entonces, la filosofía es muy similar a la que nos llevó al partnership con Galileo. Con el partner correcto, sí, pero tenemos que ser muy selectivos, ¿no? Porque si no, exponemos el negocio a un riesgo. Tori, aquí tenemos una pregunta interesante de Enrique Bisuet. Dice, buenas tardes, en México está la ley de protección de datos personales. Al ser una empresa norteamericana, ¿cómo garantizan la confidencialidad de los datos de los usuarios?
Sí, no, es una muy buena pregunta, ¿no? Obviamente es algo muy serio y lo tenemos que cuidar 150%, ¿no? En su totalidad. Entonces, creo que lo que traemos a México, ¿no? De poder estar en otros mercados más maduros, tal vez en ese sentido de que nuevos fintechs o nuevos program managers que están lanzando en el mercado, también que tienen esas necesidades, porque lo habíamos hecho y hecho de forma muy compliant y el 100% al sentido de PCI, auditoría y etcétera, de que todas las cajas y las normas y requisitos de la regulación y el sentido de cómo estamos protegiendo los datos de nuestros clientes, los datos de los clientes de nuestros clientes y del usuario final. Y eso siempre es el número uno, ¿no? Y es que de nosotros estamos, obviamente, el poder operar, pero si estamos operando, pero no estamos cuidando los datos, no sirve para nadie y es un riesgo muy grande. Entonces, siempre es una preocupación o algo que siempre estamos enfocados de que está a 100 para proteger los datos, tanto doméstico en los Estados Unidos y cualquier país que opera Galileo. Interesante. Stefan, tocamos esto antes que habíamos comenzado. Ustedes, bueno, tú tienes un antecedente alemán, ¿no? O tienes ¿y cuál es y ustedes están afiliados en alguna manera con N26, que es el neobanco alemán muy exitoso que está expandiendo por el mundo? ¿Cuál es la relación de Clark con N26? No, y disculpa si hay un malentendido ahí, pero no hay relación alguna. O sea, no hay una asociación con ellos. Tenemos una oficina en Berlín, en donde tenemos gran parte de nuestra ingeniería, pero no hay una, o sea, yo creo que ese es el overlap más grande. Ok. Y aquí dice Enrique sigue acá con otra pregunta. La plataforma Galileo, ¿en dónde aloja los datos de los usuarios de México? Bueno, los datos de los usuarios, dependiendo en el modelo, obviamente hablamos un poco de los diferentes modelos que tienen, pero tenemos nuestros propios data centers que se guardan los datos. Ok, ¿en el país o están están en la nube? Está entre las dos cosas. Okay. So, híbrido con local y la nube. Y entonces acá dice uno más acá, Efren Montenegro pregunta, por favor, Stefan, en cuanto a las tasas de interés que cobran por sus créditos, ¿son competitivas y accesibles? Dado que en Ecuador las tasas de interés para microcréditos, por ejemplo, son muy altas debido al riesgo. Sí, o sea, es un tema para toda la América Latina. Claro. A ver, nuestras tasas están alrededor del 70% anual, que es la tasa promedio de una tarjeta de crédito. Tomando en cuenta que la tarjeta de crédito está reservada para un segmento muy premium, ¿no? O con un perfil de riesgo muy bajo, y pues eso es por lo que solo hay 10-15% de personas con acceso a una tarjeta de crédito. Entonces, me gustaría que fuera más baja, sí, pero es competitiva desde un punto que se encuentra alrededor del promedio, siendo el promedio un producto más premium. Y tengo entendido que ya México con la ley de fintech que va a tener un sistema de pago, ¿es correcto? Con un QR code, ¿están en camino a eso todavía en México? Sí, hay un proyecto muy grande impulsado por el Banco de México directamente que se llama CODI, en donde sí, es una red de QR codes para la transaccionalidad. Creo que la adopción, la atracción ha sido modesta, ¿no? Creo que, híjole, o sea, no es mi opinión, pero nadie gana nada. Entonces, pues, o sea, yo hablo con Mastercard y dice, oye, pues está padre, pero para que yo vaya a poner una terminal, necesito generar algo, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es buena, yo creo que el camino es correcto, veamos la ejecución, espero que agarre más tracción. ¿Y ustedes, Tori, estarán listos para ofrecer capacidad a los clientes para esa modalidad de pago? Bueno, nosotros, y como dijo Stefan, el QR Payments Code o el CODI
está a través del Banco de México, ¿no? Y eso es lo que han impulsado a todos sus emisores y los bancos principalmente de poder ofrecer otra forma, ¿no? De pagar. Pero creo que le hace un poco de falta es obviamente la adoptación y creo que también tiene que ver en el sentido de experiencia para el usuario, ¿no? Si veamos al mercado y la cantidad, principalmente para operar con CODI tienes que tener una cuenta bancaria, no es que puedas operar con CODI sin una cuenta, ¿no? Entonces, sigue igual ese problema y yo digo que la experiencia del usuario y obviamente culturalmente la confianza en los bancos o el poder de la mayoría de la población de sacar una cuenta así regular que podría tener acceso a CODI es relativamente baja, ¿no? Entonces necesitan de brincar de, bueno, puro efectivo a ya abres una cuenta con lo que sea de los bancos mexicanos y ahí te dan el QR. Es una brinca muy grande y no está muy fluido esa transición, ¿no? Entonces creo que también hay necesidades del enfoque al usuario en lo que está haciendo Clar, de poder traer y hacer el brinca a los pagos digitales que tenga más sentido, que sea más fluido esa transición. Bueno, señores, ya pasamos por un minuto acá, más de una hora. Yo pudiera seguir hablando con ustedes por horas y horas. Ojalá lo podremos ver en persona cuando permita el COVID. Lo podemos tomar una cerveza y continuar esta conversación en persona. Le quiero dar las gracias a los dos por tomar el tiempo. La verdad que ha sido muy interesante y me ha encantado poder compartir con la audiencia y contestar las preguntas acá en vivo. Ha sido muy interesante y le quiero dar la palabra para que se despidan. No, gracias Ray. Muchas gracias a todo el público y las preguntas que hicieron la conversación bastante amena y dinámica. Y gracias también a Tori. Entonces, muy agradecido y hasta pronto tomaremos esas cervezas. Sí. ¿Y Tori? Bueno. Sí. Todos, Stefan y sé que hay muchos del lado de... Ahí se los congeló Tori, yo creo. Sí. Bueno, mire, aquí, le quiero dar las gracias a Stefan y a Tori y a todos ustedes por participar y por todas sus preguntas. Y sí estaremos pasándole la grabación de la entrevista a todos que participaron y que se registraron. Y hasta la próxima. Stefan, muchísima suerte, que sigas con el negocio creciendo y estaremos al tanto de todos los éxitos que estoy seguro que van a tener ustedes en México. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.